la clase debido a que había elecciones en la facultad, como ustedes saben, y fui nombrado jurado electoral, así que debía estar allá presente para hacer mi tarea de jurado. Y como fue tan de golpe, pues no tuve ni tiempo para avisarles. Por lo que les pido disculpas por la clase que no hicimos el día lunes, ¿de acuerdo? Bien, quedamos en que íbamos a abordar un nuevo capítulo, el capítulo que falta para dar el primer parcial. Y entonces nos pondremos a hacer la explicación de este tema, que nuevamente es un tema bastante subjetivo porque habla de encontrar ciertos circuitos que van a valer, por eso se llaman circuitos equivalentes, al comportamiento de una máquina síncrona. De modo que otra vez, mediante este tipo de relaciones, ecuaciones, vamos a poder hacer su representación circuital, interpretando de acuerdo a la ocasión, de la ecuación, perdón, y estas ecuaciones ya hablan de la máquina. Pero nuevamente les vuelvo a advertir, no se está viendo ya la máquina en forma física, como habíamos visto en el capítulo 1, 2, 3, ¿no es cierto? Donde teníamos la forma de construcción de la máquina y sus componentes. Aquí hay que imaginarse nomás ya de qué parte está comprendiendo cada uno de estos elementos que están en el circuito representativo. Ya, con esa advertencia entonces veamos este nuevo capítulo. Les presento. Ya, este es el capítulo número 5 y habla sobre circuitos equivalentes que van a representar a la máquina asíncrona. Bien, como les dije, estos circuitos equivalentes que vamos a construir hoy día, que vamos a deducir, se va a constituir en una herramienta muy útil ya en el cálculo práctico que vamos a hacer de la máquina, encontrando en cualquier instante de su operación, ya sea el arranque, en el vacío o cuando está en carga la máquina síncrona, pero siempre tomando en cuenta un estado estacionario. Ya podemos encontrar todo esto. Es importante que entiendan el estado estacionario. Fíjense, cuando, por ejemplo, un motor asíncrono empieza a funcionar, arranca desde la condición de velocidad cero. Y en ese proceso de arranque va aumentando poco a poco la velocidad, ¿no es cierto? Hasta llegar a velocidades en la que va a funcionar nominalmente, ¿ya? Y cuando esté en el estado nominal, seguramente ahí es donde va a empezar a trabajar. Y si todo el tiempo está en esa misma velocidad, se dice que la máquina está funcionando en estado estacionario. Quiere decir que no va a cambiar sus parámetros en un punto determinado. Pero la máquina cuando esté en vacío también podemos hacer funcionar y cuando esté en su funcionamiento en vacío se va a quedar funcionando a una velocidad fija y constante y decimos en esa situación está en un estado estacionario pero en vacío. ¿Ya? En cambio, cuando está en la condición de arranque,
el proceso de funcionamiento de los motores es un proceso transitorio que todo el tiempo va cambiando las condiciones de velocidad en primera instancia y luego todo lo que tiene que ver con ese cambio de velocidad, como son las potencias, las cuplas y otras cosas que vamos a ver, que tiene la máquina y que están totalmente cambiando cada instante, ¿no es cierto? Cada instante. Y al margen, en ese proceso transitorio, cuando está cambiando la velocidad, el peso del rotor, que es pesadito, empieza a influenciar fuertemente en ese proceso porque tiene una inercia. Su peso, su masa no es fácilmente de modificar su comportamiento y cada vez que aumenta la velocidad, poco a poco hay un frenaje que el peso mismo del rotor va haciendo un cambio en su comportamiento, o sea que interviene la inercia. Entonces, en esa situación se requiere, digamos, estudiar en otro estado que se llama transitorio. En ese proceso transitorio nosotros no vamos a entrar para no complicarnos, porque tampoco no es tanto de nuestro interés para lo que estamos pretendiendo, y simplemente vamos a considerar el arranque en las etapas del arranque que tiene como un proceso más bien estacionario, que esté en estado estacionario. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, que si está girando de 0 a 500 revoluciones, en ese proceso de 500 revoluciones, si lo dejáramos funcionando un tiempito en 500 revoluciones, ahí se pone estado estacionario. En ese estado puedo calcular mediante estas relaciones que vamos a encontrar. Si estuviera a 1000 y lo dejamos en 1000 revoluciones, en ese estado estacionario puedo calcular todas las características de esa máquina. Pero no voy a poder calcular en el proceso rápido que ocurre desde 500 a 1000 cuando crece. Ahí no entran la aplicación de estas fórmulas que vamos a ver. Entonces, por eso dijimos bien claramente que este estudio va a ser en una situación de estado estacionario, es decir, que la velocidad en el punto que queramos calcular, estamos suponiendo que se mantiene, ¿no? Que es constante. Entonces, esa es una de las condiciones para este estudio. Y fundamentalmente no vamos a hacer muchos cálculos en el instante del arranque, sino más bien en el inicio nada más. Cuando la velocidad de inicio es 0, en ese momento podríamos calcular, ¿no? Su comportamiento del motor, ¿no es cierto? Y ya no en el proceso, porque en el proceso ya es un proceso que va cambiando y es transitorio. ¿De acuerdo? Para poder hacer este estudio de deducir circuitos equivalentes, nos vamos a basar en las ecuaciones de tensiones que hemos hecho en el capítulo anterior, ¿ya? Saben bien que esas ecuaciones son ecuaciones de fase, ¿no es cierto? Comprenden simplemente valores de fase. Y esto nos simplifica mucho porque saben bien que la máquina asíncrona, al ser simétrica, una fase es la misma que la otra y la misma que la otra si fuera trifásico, ¿verdad? Así que entonces vamos a trabajar siempre con valores de fase. Bien, vamos a empezar a hacer el primer circuito equivalente que se llama ideal. Después les voy a avisar por qué es ideal. O también le llaman el circuito T. Ya cualquiera de ellos habla de este circuito. Entonces, para empezar, vamos a partir de las ecuaciones de tensiones y empezamos por trabajar con las ecuaciones de tensiones del estator de la máquina, de un arrollamiento del estator, ¿no es cierto? Un arrollamiento de fase del estator está dado por esta ecuación de tensiones, ¿verdad? Como hemos visto en el capítulo anterior. U sub 1 es la tensión de fase de alimentación que se pone al arrollamiento en el estator.
es la tensión de fase que alimenta, y aquí está, en el circuito aparece una caída de tensión en las resistencias, es la corriente multiplicado por la resistencia, ¿no es cierto? Que es la caída de tensión en el arrollamiento de fase debido a la resistencia que tiene ese arrollamiento. Y también tiene unas tensiones inducidas, es decir, que el campo magnético ha inducido y que se puede calcular mediante esta relación. J omega L1P cuando hay el campo principal, 1P, ¿no es cierto? Multiplicado por la corriente nos da la tensión inducida principal, ¿verdad? Y luego la otra es J omega L1 sigma por I sub 1, que sería la tensión de dispersión en el arrollamiento de fase, ¿no? Tensión que te induce también. Entonces, estas dos hablan de la tensión inducida, pero en la ecuación, así como está puesto, es simplemente la corriente por las reactancias. Recuerden que omega por L es la reactancia, ¿no es cierto? Entonces, todo esto que está en el paréntesis ya está multiplicando a la corriente I sub 1. Luego, también en el arrollamiento del estator se induce una tensión eléctrica debido a la corriente del rotor, ¿no es cierto? Y está dado por J omega L12, que es la inductancia mutua, ¿no es cierto? Omega por L12 es la reactancia mutua por la corriente del rotor, ¿no es cierto? Y de esa manera tenemos la tensión inducida. O sea, solamente hay una caída de tensión en la resistencia y los demás son tensiones que se van induciendo en los arrollamientos del estator. Espero que hayan entendido, porque de esa manera uno se da cuenta en qué parte de la máquina está, ¿no? Por eso les he explicado. Bien, esta ecuación entonces ya hemos hecho y por tanto a partir de ahí vamos a hacer el circuito equivalente. Bueno, para hacer el circuito equivalente vamos a hacer algunas transformaciones a esta ecuación para poder hacer un circuito que sí se pueda ver mediante la ecuación su resultado, ¿no es cierto? Entonces, fíjense a esta primera ecuación del estator, ya. Le voy a sacar del paréntesis que está acá el L1P, afuera del paréntesis, o sea, voy a llevármelo J omega L1P hacia afuera, aquí está, J omega L1P. Como está multiplicando a la corriente I sub 1, aquí está la corriente I sub 1, ya lo he sacado afuera, ¿verdad? Y junto con este miembro de la ecuación, que es J omega L12, que es, ya les he dicho, la tensión inducida mutua del rotor en el arrollamiento del estator, ya lo puedo juntar, ya que J omega es igual, ¿no es cierto? J omega lo factorizo y le pongo L1P para factorizar. Evidentemente, para el primero, la corriente I sub 1 sería aquí, y para el segundo, como la inductancia es L12, entonces se lo tendría que poner L12, y para que mantenga la igualdad, tendría que dividir entre L1P, ¿no es cierto? Y de esa manera, dentro del paréntesis, tengo una relación, ya, donde L12 y L1P es un coeficiente, ¿no es cierto? Porque es adimensional. Sus unidades se han simplificado y depende de la corriente I sub 2, ¿no? Fíjense, todas estas ecuaciones, por si acaso, son ecuaciones vectoriales. Se maneja mediante
funciones complejas, ¿no es cierto? Cuidado que no es simplemente una ecuación de números reales, ¿no es cierto? No, no es. Son vectores que están moviéndose cada rato. Bien, entonces tenemos esta nueva ecuación de esta manera. Y si nos fijamos dentro del paréntesis, si la corriente es en amperios, I sub 1 es la corriente de fase, vectorialmente desde luego, de el arrollamiento del estator. Y la corriente I sub 2 es la corriente del arrollamiento de fase del rotor. Y cuando este factor L1,2 sobre L1P le multiplica a I sub 2, entonces este factor lo está agrandando o lo está achicando el vector y se va a convertir en una corriente que ya no es el verdadero I sub 2, va a ser otro valor de corriente, ¿verdad? Pero vectorialmente va a estar en la misma dirección y sentido, solamente que su valor va a cambiar, ¿verdad? Porque es una constante que multiplicando lo que hace es agrandarlo, achicarle el vector. Entonces, esa corriente, ya, vamos a llamarle, ya, esa corriente I2, que está aquí abajito, fíjense, I2 multiplicado por L1,2 y L1P, a esta coeficiente le vamos a llamar K sub I, y se va a llamar factor de corrientes. Este KI es el factor de corrientes porque está acomodando la corriente del rotor a un nuevo valor, ¿verdad? Por eso le vamos a llamar K sub I. No se van a olvidar la formulita. Este K sub I multiplicado por la corriente el vector de la corriente verdadera, entonces, como les dije, cambia su magnitud, su valor. Entonces, ese valor necesito definirlo con otra designación y le llamo I sub 2', que quiere decir la corriente del rotor representativo nomás ya no es la corriente verdadera del rotor, es la representación del rotor, ¿no es cierto? Y se llama corriente referida del rotor, ya el I2'. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto que está aquí dentro del paréntesis es la corriente I2'. Y tengo ahora I sub 1 más I2' nomás ya. Una que es verdadera, I sub 1, y la I2' es representación nomás ya. Pero fíjense, estas dos corrientes, ¿a qué reactancia multiplican? A esta reactancia, omega L1P, ¿no? Omega, recuerden que es la velocidad angular eléctrica de los vectores del estator. O sea, tiene una frecuencia eléctrica del estator. Entonces, fíjense, esta corriente I2' es como si estuviera con esa misma frecuencia del estator, ¿no es cierto? Porque tiene J omega L1P. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa situación hace que estas dos corrientes, la corriente I sub 1 y la corriente I sub 2, que tienen la misma frecuencia eléctrica, ¿no es cierto? Que están el I2, aunque es de rotor, pero está representada ahora como si estuviera en el estator, tiene frecuencia iguales, por lo tanto, estas dos corrientes los puedo componer, los puedo sumar. Y a esa corriente le voy a llamar la corriente mutua, porque fíjense, es la intervención de la corriente del estator y la corriente del rotor referido en el estator, que es el que está produciendo justamente el campo magnético giratorio. Y a esa corriente entonces le voy a llamar la corriente mutua. El campo magnético giratorio mutuo me refiero, ¿no es cierto? Entonces por eso que esta corriente que estamos encontrando le voy a llamar la corriente
¿ya? Mutua referido en el estator, ¿no? Y es la composición vectorial o la suma, si quieren, de estos vectores I1 y 2'. ¿De acuerdo? ¿Han llegado a comprender? Si tienen alguna duda, pues pregunten, yo les voy a aclarar. Entonces, con esta definición de la corriente mutua, la ecuación se reduciría a esta situación. La tensión de fase aplicada al arrollamiento del estator es igual a la resistencia más, este es omega L1, es la reactancia de dispersión, ¿no es cierto? Omega L1P es la reactancia. Aquí estamos viendo como omega por la inductancia, ¿no es cierto? Y tiene J, obviamente, que multiplica la corriente I1 vector, y ese segundo miembro ahora se ha convertido en esteatonomástica, J omega L1P, que es una reactancia principal, ¿no?, del estator, multiplicado por el vector de la corriente mutua, ¿no?, que este es equivalente, es una corriente referida también. Bien, esa corriente referida, cuando multiplica a esto, omega L1P, pues podemos designarlo, como ya lo hemos hecho en el anterior, como la reactancia principal del estator, X1P. Y, ¿no es cierto? Bien, recuerden que este es un valor puesto positivamente, omega L1P y M, ¿no es cierto? Positivo. Pero si lo vamos a representar por la tensión mutua, recuerden que la tensión mutua estaba en la parte del miembro de la izquierda. Y recuerden que los valores eran menos J omega, ¿no es cierto? Eran menos. Y cuando hemos pasado a este lado, se han vuelto positivos. Por lo tanto, por ese fin es que esta multiplicación de la reactancia por la corriente mutua, que me va a dar una tensión inducida mutua en el arrollamiento del estator, ¿no es cierto? Todo el arrollamiento originado por el campo giratorio de las corrientes del estator y del rotor, que hemos visto ya acá, me está dando la tensión mutua en todo el arrollamiento, ¿no es cierto? Mutua, ¿no es cierto? Y entonces va a tener, por tanto, por ese cambio que estamos haciendo, un signo negativo. Por tanto, aquí, para reemplazar este menos, tengo que poner aquí adelante y la ecuación se convertiría en esto, ¿no es cierto? U sub 1, R1 más J omega L1 de I sub 1 menos el vector de la tensión mutua. Y esta es la ecuación más simple que hemos encontrado del estator. ¿Han entendido? ¿Está claro? Entonces, si queremos deducir un circuito de esta ecuación, podemos hacer lo siguiente. Fíjense, la tensión aplicada en este circuito es U sub 1. Aquí está U sub 1. Y por el circuito pasa una corriente I sub 1. Entonces, esta corriente pasa por una resistencia y por una reactancia que le hemos llamado X1 de dispersión. Aquí está R1 y JX1 de dispersión, por el que circula la corriente I sub 1, ¿no es cierto? Y hemos hecho hasta acá. Y luego, aquí tenemos la tensión inducida mutua en el arrollamiento del estator, E sub M, E sub M. Y hemos visto que esta
E sub m es la multiplicación de la corriente mutua por la reactancia, ¿no es cierto? Y nos da E sub m. Entonces, esta E sub m también es igual a I sub m por Jx1P, ¿no es cierto? Como hicimos aquí arriba. Aquí está. EM es menos Jx1 y M, ¿no es cierto? Eso lo estamos también graficando en el circuito y es esto. Y esta es una reactancia, ¿no es cierto? Jx1P. Es la reactancia principal, que multiplicado por la corriente mutua, obviamente en términos complejos, me da la tensión inducida mutua, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí he encontrado el circuito que representa la ecuación que hemos visto de arriba del arrollamiento de fase del estator, expresado con valores del rotor también, ¿no es cierto? Y entonces aquí hemos encontrado que la tensión aplicada ya hace circular una corriente I sub 1 que pasa por la resistencia del arrollamiento de una fase del estator y pasa por la reactancia de dispersión que estamos llamando ahora, ¿no es cierto? Por I sub 1 y al final tenemos la tensión mutua en el circuito, se cierra el circuito la tensión mutua y esa tensión está dado por la corriente mutua multiplicado por la reactancia principal, ¿no? X1P. Bien, por otro lado, fíjense, recuerden que hemos encontrado una relación de que la corriente mutua es la suma de la corriente I sub 1 más la corriente I sub 2 prima, ¿no es cierto? Entonces, en ese circuito, ¿dónde estará la corriente I sub 2 prima? Porque tenemos la corriente I mutua, tenemos la corriente I sub 1, aquí está, la corriente I sub 1 llega a este punto y aquí este se convierte en corriente mutua. Como tiene signo menos, entonces invertimos la corriente I sub 2 estuviera en este sentido, I2', ¿no? Esta corriente I sub 2' es la corriente de rotor referido, que está como si estuviera en el estator y viene por acá, ¿no es cierto? Y entre este y más este forma la corriente mutua, ¿verdad? Entonces, esta corriente I sub 2 de algún lado tiene que venir. Ahorita no podemos saber. Por eso que lo marcamos simplemente que de aquí, de la derecha, está viniendo una corriente I sub 2 mutua, ¿no es cierto? La de rotor referido. Y ahí tenemos el circuito equivalente del arrollamiento del estator con la participación de una corriente de rotor referido que está viniendo por la derecha. ¿Está claro? Entonces, ya hemos avanzado el 50% de este circuito. Fíjense, todos los valores que hay en este circuito están con una velocidad angular eléctrica omega, o sea, la frecuencia que tiene es F1, la frecuencia del estator, ¿no? Todo está en función de la frecuencia del estator, por eso la ecuación se maneja con esa frecuencia. En cambio, en el rotor, ahora vamos a estudiarlo, y vamos a partir de la ecuación de tensiones del rotor, que es esta, ¿ya? En el rotor no hay ninguna tensión que se aplica, ¿no es cierto? Y por eso es cero, como vimos. Y todo esto es directamente tensiones inducidas en el arrollamiento del rotor y la caída de tensión en el rotor. Fíjense, R2 por I2 es la caída de tensión. La caída de tensión quiere decir lo que se lo come la tensión, ¿no es cierto? Y en cambio, el JS omega L2P por I2 es la tensión inducida en el rotor
debido al flujo principal, 2P. Y luego, esta otra es la tensión inducida de dispersión debido al flujo de dispersión 2 sigma, ¿no es cierto? Que multiplicado por S omega, L2 sigma es la reactancia de dispersión del rotor, ¿verdad? Que multiplica la corriente y produce una tensión inducida. Entonces aquí está hablando de las tensiones inducidas debido al flujo principal del rotor y el flujo de dispersión del rotor. Y esta última parte es la tensión inducida que se produce en el arrollamiento del rotor debido a la corriente, ¿no es cierto?, del estator, ¿no es cierto? En el rotor se produce esta tensión. Y fíjense, tiene S omega, S por omega, S por omega en toda la relación. Entonces, acá S por omega es la velocidad relativa con que está induciendo las tensiones del rotor. O sea, es una inducción lenta porque es el deslizamiento interviene multiplicado por la velocidad del estator, nos da la velocidad del rotor y esa velocidad del rotor es lenta. Entonces, está bajo un sistema ya eléctrico diferente, cuya frecuencia es la frecuencia del rotor. Entonces, esta ecuación está hecha en base a la frecuencia del rotor, ¿no? Como pueden ver. Bien, vamos a buscar artificios para volverlo a la frecuencia del estator, o sea, la frecuencia 1 y no la frecuencia 2. Entonces, para eso vamos a hacer una serie de relaciones que vamos a modificar, ¿de acuerdo? Y entonces, por ejemplo, a esta ecuación, donde hay deslizamientos, le puedo multiplicar a toda la ecuación una relación del deslizamiento con el denominador abajo. Al numerador le pongo L1P y al denominador L2,1. O sea, esta relación lo voy a multiplicar tanto a toda la ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, al multiplicar en el primer miembro de la izquierda, como es 0, va a seguir siendo 0, ¿no? No cambia nada. Un valor multiplicado por 0 es 0. Y en la parte de la derecha, en la segunda parte del miembro de la derecha, meto este valor multiplicando y es L1P, L21, aquí está en el paréntesis, lo estoy poniendo L1P, L21, y el S, que debería estar aquí, lo meto dentro del paréntesis de la ecuación, y el R2 aparece con una S abajo, y ya con el S que tenía, se han simplificado, no hay. En el segundo también tenía S, y dividido entre S no hay ya, y quedaría simplemente el S aquí debajo de la resistencia del rotor, ¿no es cierto? He logrado, fíjense, encontrar una relación de las inductancias en función de la velocidad angular del estator, omega, y el S lo he quitado. Solo el deslizamiento S está debajo del rotor, pero eso ya lo vamos a estudiar ahorita, qué influencia tiene. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá, en esta segunda parte también metemos L1P dividido entre L21, pero como el numerador tenía L21, se quedaría nomás ya L1P. Y el S se simplificaría nuevamente acá y quedaría omega nomás ya. Fíjense, esta relación que le he multiplicado a toda la ecuación ha modificado las condiciones de la ecuación. Y si ustedes se fijan, otra vez acá depende de la velocidad angular
del estator y por tanto es como si tuviera frecuencia F1. Entonces, fíjense, mediante este trabajo he logrado que la ecuación ahora esté con un sistema eléctrico de frecuencia F1 como si fuera del estator, pero bien sabemos que es del rotor, ¿no es cierto? Ojo, ¿está claro? Proseguiremos. Otra vez voy a meter otra relación de una multiplicación y división de inductancias. Ya es con el fin de simplificar y encontrar equivalencias. Todo lo que está aquí en este paréntesis lo voy a meter acá en el primer miembro de la derecha. Como pueden ver, L1P, L12 que está en el numerador y abajo es L1P, L12. Estaría multiplicando por 1, ¿no es cierto? Porque simplificando esto da 1. Entonces, no estoy afectando la ecuación, ¿verdad? Estoy metiendo todo el paréntesis tanto en el numerador como en el denominador y la ecuación no ha cambiado, sigue siendo la misma, no ha afectado. Es decir, la igualdad no ha cambiado, sigue siendo igual, ¿no es cierto? Entonces, esto de haber metido acá, ya, recuerden ustedes, para encontrar la corriente I2', hemos visto que tenemos que multiplicar, I sub I2' es igual al coeficiente de corrientes por la corriente verdadera de la corriente, ¿no es cierto? ¿Verdad? Aquí tenemos ahora el I2 real y el coeficiente de corrientes puedo sacar con estos valores. Recuerden, ¿no es cierto? Entonces, sabiendo que la corriente I2', que es la corriente referida o reducida del rotor, es igual L1P sobre L21, entonces puedo poner la ecuación en función de la corriente I sub 2'. Fíjense, ya le he puesto la corriente I2' y le he quitado el L1P sobre L12 multiplicado por el I2 real, el verdadero. Ahora, esta ecuación está en función de la corriente de rotor referido. Recuerden que el primo. Y me quedan estas inductancias todavía aquí adelante que necesito hacer algo, ¿no? Y entonces hay una cosa muy importante. Tratando de que la máquina es simétrica, ¿ya? Todo lo que viene del estator hacia el rotor es lo mismo que lo del rotor hacia el estator, porque el comportamiento magnético, ¿no es cierto?, mutuo es, es, eh, es igual, ¿no es cierto? Por eso que cuando yo multiplico la inductancia mutua de estator a rotor o de rotor a estator, siempre me va a dar igual a la inductancia principal del estator y la inductancia principal del rotor. Siempre se va a dar esta igualdad debido a que la máquina es simétrica. Entonces, aprovechando esa condición, puedo meter aquí, en esta relación, esta igualdad y entonces tengo L1P elevado al cuadrado y en el denominador tengo L21, L12. ¿No es cierto? Y en la otra relación, fíjense, volveremos un poquito atrás. Sacando este J omega L2P hacia afuera, ¿no es cierto? Todo esto multiplicado por toda esta relación,
¿no es cierto?, me va a dar ya esta relación que va a quedar L1P al cuadrado, L21, que multiplica ahora la corriente I sub 2. Todo esto está multiplicando, obviamente, a lo que está en el paréntesis de la izquierda, y el otro I2, que se debe a L1P, me va a salir J omega L1P por I2, ¿no es cierto? Y lo he sacado afuera. ¿Sí? Entonces, ahora la nueva ecuación es esta, y está en función de todos estos parámetros. En vista de que este L1P al cuadrado, L21, L12, ¿no es cierto?, que está acá, ¿no es cierto?, lo que habíamos visto. Y estas dos relaciones que están a la derecha, fíjense, tienen J omega, que los puedo factorizar. L1P también lo factorizo. Y me queda dentro del paréntesis la corriente I2' más la corriente I sub 1. Eso hemos visto que es igual a la corriente mutua. Así que solo pongo corriente mutua. Y este miembro quedaría entonces de esa manera. En cambio, esta otra, en este paréntesis, no hay posibilidad de simplificar más, pero sí es muy importante que lo puedas reducir mediante una definición. Este L1P, L21, L1, cuando multiplica a toda esta parte, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando multiplique todo esto que está en el paréntesis a la resistencia R2, esta relación que está en paréntesis, otra vez sus unidades no existen, porque unidad que tenía en hercios se simplifican y no tiene unidades, y se vuelve otra vez en un factor, el L1P al cuadrado sobre L21, un factor, que si lo multiplicara por la resistencia R2 que está aquí, entonces la resistencia que se mide en ohmios y este coeficiente o este factor que le voy a llamar el coeficiente que multiplica la resistencia, le voy a llamar coeficiente de impedancia, K sub Z, me va a modificar el valor de la resistencia, ¿no es cierto? Y se va a volver R2'. De la misma manera, esto que está en el paréntesis, cuando lo multiplico a la parte inductiva acá, ¿no es cierto?, multiplicándole esto por L2 de dispersión, me va a dar nuevamente ese mismo coeficiente elevado, o diré multiplicado por la inductancia de dispersión. Y por lo tanto, esta coeficiente va a mantener su unidad en hercios, y este coeficiente que estoy inventando le voy a llamar el coeficiente de impedancias. Y de esa manera, la inductancia ahora ya no va a ser la inductancia verdadera de dispersión, sino va a ser un valor representativo que se va a llamar L2 sigma prima, ¿no es cierto? Y entonces, tomando en cuenta R2' y L2', la ecuación se volvería de esta manera. R2', aquí dentro del paréntesis ya he metido todo, y el deslizamiento se lo pongo, y este L2 sigma ahora es prima, ¿no es cierto? Porque está intervenido con el coeficiente de impedancia K sub Z, ¿no es cierto?, que hemos definido. Y ahora, la ecuación en el rotor se ha convertido, así resumiendo, en esta participación de todos estos factores, ¿no? Esta es la ecuación de tensiones
del rotor, donde ahora tenemos que entender cada cosa. El R2' es la resistencia de rotor referido, es un valor representativo nomás ya de la resistencia verdadera del rotor. El L2 sigma prima también es una inductancia representativa de la inductancia verdadera del rotor, ¿no? Que se llama 2 sigma prima. La corriente ya sabemos que es la corriente del rotor referido, ¿no es cierto? También representativa. Y aquí la corriente mutua también es una corriente mutua representativa, ¿recuerdan ustedes? Entonces aquí en el rotor hay varios parámetros que se presentan nomás ya para tener esta ecuación en la que ahora la velocidad omega está en los dos parámetros, por lo tanto el sistema eléctrico que funciona acá es de 50 o por lo menos de frecuencia F1, ¿verdad? Entonces esta ecuación está dentro de un sistema de 50 Hz, ¿no es cierto? Como si estuviera funcionando en el estator, pero se trata del rotor. Eso es lo que tienen que entender. Luego, si se fijan otra vez, este último término que existe en el segundo miembro de la ecuación, J omega L1P I mutua, ya hemos visto que es igual a menos E sub M, ¿verdad? Así que eso lo reemplazo por menos E sub M y ahora sí tengo reducido la ecuación del rotor, la ecuación de tensión, a esta pequeña relación. Entonces, fíjense, en esta ecuación, este E sub M menos E sub M, si lo paso al otro lado, al otro lado de la igualdad, se vuelve más EM. Y ese EM, la tensión mutua generado en el arrollamiento del rotor, resulta ser también el mismo que en la del estator. Por eso ha salido el mismo valor, ¿no es cierto? El mismo EM. Entonces, en la ecuación EM del estator, considero esta tensión EM y este segundo miembro está armando otro circuito en el rotor que debo tomar en cuenta, por el que pasa una corriente I2 referida. ¿Qué pasa por dónde? Por la resistencia dividido entre S es un factor nada más, sigue siendo ohmios esto, y esa corriente también pasa por J omega L2 sigma de dispersión, ¿no es cierto? Entonces, esta E sub M es igual a Jx2 de dispersión multiplicado por la corriente I sub 2' que habíamos visto, que existía antes, y también a R2' sobre S multiplicado por I sub 2 es la caída de tensión en el rotor, ¿no es cierto? Entonces, esto representa el comportamiento del rotor, pero fíjense, todos sus valores están en valores representativos, referidos. La corriente del rotor ya no es la misma, ¿verdad? Es I2'. La reactancia de dispersión también es un valor referido. La resistencia del arrollamiento del rotor también es referido y además tiene un factor de deslizamiento que está en el denominador. Y como ustedes saben, el deslizamiento nos indica el comportamiento de la máquina en la velocidad. Si cambia la velocidad, cambia el deslizamiento. Si cambia la velocidad, otra vez cambia el deslizamiento. Entonces, este deslizamiento afecta a la resistencia, haciendo que todo el valor que hay aquí va cambiando. Por eso lo representamos como una resistencia variable. Todo lo que está en blanquito, en los cuadritos, son resistencias y todo lo que es negro son reactancias. Y ahí está. Ahora, recuerden que esta ecuación del rotor está funcionando a 50 ciclos, como si estuviera en el estator. Así que entonces, fíjense cómo ha sido anexado al estator
y se tiene la ecuación de toda la máquina, tanto del estator como del rotor, ¿no es cierto? De una sola fase. Y esto se llama justamente la circuito equivalente ideal, ¿ya? De la máquina síncrona, que también se llama circuito equivalente T, porque si se fijan, aquí arriba, estos blanco, rojito, blanco, o perdón, negro y blanco, forman esta línea como una, y esto abajo una letra T, T mayúscula, ¿no es cierto? Por eso le llaman circuito equivalente T, que desde ya es también el circuito ideal de una máquina. Entonces, aquí está el primer circuito equivalente que hemos deducido para la máquina síncrona. Es el circuito equivalente de una sola fase, de un solo arrollamiento de fase. Si la máquina fuera trifásica, tendríamos tres como estos, ¿no es cierto? Cada uno con sus mismas condiciones. Lo único que varía es que están desfasados 120 grados, porque es trifásica, ¿no ve? Nada más. Todo lo demás es idéntico. ¿Sí? No es necesario hacer para las otras fases. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Bien, entonces, este es el primer circuito y todas las relaciones que hemos visto que están en este circuito tienen que saberla manejar porque el circuito lo tienen y las ecuaciones también lo tienen de cada parte, ¿no es cierto? Pueden trabajar con ellos y encontrar, ¿no es cierto? Las ecuaciones de este circuito equivalente ideal, obviamente ya son simplificados, ¿no? Cuidado, no es la ecuación de tensiones, que desde ella también funciona, pero la ecuación de tensiones está en función de parámetros iniciales. En cambio, está en función, por ejemplo, la del rotor, depende de las resistencias referidas del rotor, depende del deslizamiento, depende de la inductancia de dispersión del rotor, que multiplicado por omega da la reactancia, ¿no? La reactancia de dispersión del rotor a la frecuencia de 50 ciclos. ¿Eso qué significa? Que esta reactancia que se mide es como si estuviera en el estator, y si está en el estator, ¿no es cierto? No se toma en cuenta su giro en el rotor, porque ya está como en el estator. Entonces, normalmente llaman a esto la reactancia de rotor parado, como si el rotor estuviera parado, ¿ya? Pero les voy a explicar más adelante, no se preocupe. Luego depende de la corriente de rotor referido y depende de la tensión inducida mutua, que también es una tensión, es un vector que no representa directamente el valor real del rotor, sino llevando a las condiciones del estator, resulta que esas tensiones mutuas, tanto en el estator y rotor, es la misma, ¿no es cierto? Como hemos visto por la relación. Eso es lo que tenemos que comprender, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna aclaración? Ya, mediante estas ecuaciones estamos viendo que aunque los valores sean referidos, las condiciones de potencia no han de cambiar, porque es equivalente, ¿verdad? Todo lo que hemos hecho es equivalente. Por lo tanto, cuando hagamos la potencia activa, lo que sea de todos estos lugares, está hablando exactamente de la verdadera potencia. Así que entonces, con estos valores referidos se puede obtener todas las características de la máquina asíncrona. Por ejemplo, cuando teníamos la corriente verdadera del rotor elevado al cuadrado por la resistencia y dividido por el deslizamiento, nos da la potencia electromagnética del rotor.
Y si lo llevamos en valores referidos, poniendo I2', R2', la potencia va a salir la misma, no va a cambiar, ¿no? Por si acaso. ¿De acuerdo? Bien, esas ecuaciones, las últimas que hemos deducido, también se pueden hacer sus diagramas vectoriales. Recuerden que las ecuaciones de tensión y corrientes, como es vectorial, se puede encontrar su ecuación, ¿no es cierto? Y esa ecuación se la puede representar vectorialmente sabiendo cómo está esa ecuación, ¿no? Fíjense, podríamos partir para encontrar este diagrama vectorial de tensiones y corrientes en un instante de giro que está teniendo todas las tensiones y corrientes vectorialmente. Por ejemplo, si parto de que la corriente mutua que hemos calculado esté horizontalmente y con signo a la derecha, es el instante en que estoy viendo la corriente mutua, ¿no es cierto? Esto da vueltas con una velocidad omega, ¿no es cierto? Porque eso dice la ecuación, está dando la corriente mutua. Pero lo hago parar la corriente mutua en este punto. Sabemos que esta corriente mutua es la que origina el flujo mutuo, ¿no es cierto? El flujo mutuo. Aquí tengo el vector del flujo mutuo. Entonces, para que tengan una idea, ¿no es cierto? Es proporcional, ¿no es cierto? Aumenta el flujo, la corriente y aumenta el flujo en la misma proporción. Y está siempre en fase porque a medida que aumenta la corriente, aumenta el flujo. Ya para que tengan idea, el flujo está en esta posición vectorial. Bien, luego, cuando hemos visto que la corriente ya del rotor ya es igual a la tensión del rotor, o perdón, es la corriente del rotor, es la corriente, o perdón, está desfasado de la tensión inducida en el rotor, ¿no es cierto? Esa tensión inducida está aquí, ¿no es cierto? Y tenemos la corriente desfasada porque está atrasada, ¿verdad? Respecto a la tensión que se induce en el rotor, la corriente está atrasada un cierto ángulo. Supongamos que sea este ángulo. Y aquí tenemos la corriente I sub 2. Si estas corrientes y estas tensiones lo convierto en tensión inducida mutua, la I sub 2 va a seguir manteniéndose vectorialmente en la misma y su valor va a ser un poco más reducido porque está referido. No importa. De todas maneras, esta es la corriente I sub 2', ¿no es cierto? Porque está trazado respecto a su tensión un ángulo que estamos suponiendo esta. Ahora, esta corriente referida, si le multiplico por el signo menos, el vector se vuelca y sube aquí arriba. Y aquí está menos I2'. Y menos I2', ¿no es cierto? Más esta corriente mutua, podemos encontrar como la corriente I sub 1. ¿No es cierto? Con el signo menos estoy haciendo ya el paralelogramo, ¿no es cierto? Y me sale la corriente I sub 1. Este es el vector de corriente entonces que está circulando vectorialmente en el estator. Bien, si ahora me fijo la ecuación de tensiones del estator,
Recuerdan que la ecuación es igual a U sub 1 igual a I sub 1, R1, I sub 1 por X1 de dispersión menos E sub 1. Entonces, como yo tengo I sub 1 ya aquí, esa ecuación lo puedo encontrar mediante todas estas operaciones vectoriales en forma gráfica y pongo menos E sub 1. Fíjense, el menos E sub 1 es esta E sub 1 que estaba aquí, E sub 1, pero con el signo menos se vuelca hacia arriba y entonces tengo menos E sub 1 de la ecuación. A esta ecuación menos 1 hay que sumarle la caída de tensión en la resistencia del arrollamiento del estator, que es I por R1. Como I está en fase con esta corriente I sub 1, ¿no es cierto? Llevo por aquí la corriente I sub 1 multiplicando por la resistencia, que es un valor pequeñito, el vector de la caída de tensión, sale un vector que está en fase con la corriente I sub 1, acá. Luego aparece la tensión inducida de dispersión. Como la tensión tiene un J, el vector se invierte o cambia de dirección y se pone en esta posición y sería J respecto a la corriente I sub 1, que tiene este sentido, se invierte 90 grados y tendríamos J I sub 1 por X1 de dispersión, que sería la tensión inducida de dispersión en el arrollamiento del estator. Y estos tres vectores, menos I sub 1, I sub 1, esto me da la tensión aplicada al arrollamiento de fase del estator. Entonces, esta relación de tensiones me está dando el diagrama vectorial de cómo se comporta cada uno de los componentes del circuito equivalente en el estator. ¿No es cierto? Y aquí tenemos la relación de corrientes. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la representación vectorial de tensiones y corrientes que se producen en el arrollamiento del estator y nos muestra cómo se encuentran gráficamente sus posiciones de fase. Bueno, eso es para poder un poquito ratificar el comportamiento de las ecuaciones, ¿de acuerdo? De este circuito equivalente. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Es necesario que los revisen, ya se los voy a poner en la portada de Classroom para que ustedes los revisen con más detalle. Si tuvieran alguna consulta, si tuvieran alguna duda, pues me pueden avisar y la próxima clase les puedo aclarar. Bien, vamos a quedar acá. Dejamos de compartir. Y este texto se los voy a colocar en el Classroom para que los revisen, ¿de acuerdo? Y de esa manera ya estaríamos entrando a a determinar los circuitos equivalentes, ¿no es cierto?, que representan ahora la máquina. El circuito equivalente T ya representa la máquina en todo. Ahí puedo encontrar lo que quiero, potencias activas, energías, todo puede encontrar de la máquina, como vamos a ver más adelante. Pero tenemos que encontrar además otros circuitos equivalentes que nos puedan dar un poco más de luces para poder hablar de la máquina, ¿ya? Entonces, la siguiente clase vamos a hablar de otros circuitos equivalentes de la máquina síncrona. Bien, entonces quedamos acá y nos veríamos la próxima semana, el día lunes, en el horario de 11:15, otra vez en una clase virtual. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Hasta luego, Brian. Hasta luego, Fabio.